Amén, de acuerdo. Simplemente es que estaba hablando despacio, ¿verdad? Porque hay una larga palabra que en esta noche quisiera ministrar. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón para esta gran familia, Conquistando Corazones. Es una palabra, hermanos, muy tranquila, donde me gustaría ir paso a paso, despacito, y explicándolo lo mejor posible, para que esta familia, Conquistando Corazones, todos los oyentes, que luego escuchen este mensaje también a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube, puedan entender. Porque, como yo siempre digo, el éxito de un predicador no es que le aplaudan, el éxito de un predicador está en que le entiendan. Si predicamos la palabra fielmente y la gente lo entiende, ese es el éxito y la bendición recibida en el nombre del Señor. Voy a ministrarles un mensaje biográfico. Vamos en esta noche a conocer a un personaje enigmático. De hecho, este mensaje se titula de la siguiente manera: Enoc, el personaje enigmático. En esta noche vamos a hablar acerca de un hombre que aparece en la Biblia muy pocas veces y que quizá a causa de aparecer muy pocas veces en la Biblia se habla muy poco de él. Sin embargo, detrás de la vida de este gran personaje se esconde muchos mensajes poderosos, y hoy, mientras vamos conociendo cositas de su vida, vamos a ir sacando algunas aplicaciones que puedan servir como principios espirituales para todos nosotros. Sin más demora, voy a ir a la palabra del Señor y voy a leerles en los pasajes que este personaje aparece. Enoc, mis queridos hermanos, es un personaje, repito, muy enigmático, porque aparece muy poco en la palabra del Señor. Únicamente en la Biblia, a lo largo de este gran volumen de 66 libros, compuestos por más de 40 autores en un periodo de 1600 años, únicamente aparece en 3 ocasiones. Aparece en el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, libro de Bereshit en el hebreo, Orígenes o Principio. Aparece en el capítulo 5 y en el verso 21. Dice así la palabra del Señor, para ir conociendo a este personaje, el cual nos compete en esta noche. Génesis capítulo 5 verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esta es la primera vez que aparece este personaje en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia él desaparece, hay un silencio del cual no se habla en ninguno de los libros de la Biblia, hasta que el anónimo escritor de los Hebreos le menciona como uno de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vuelve a desaparecer y aparece en la carta a Judas, en el verso 14. Digo verso 14 porque la carta a Judas únicamente tiene un capítulo. Dice así:
de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de sus obras impías que han actuado impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Como hemos dicho, hermanos, este personaje, que aparece muy poco en la Biblia, únicamente en 3 ocasiones se le hace referencia, pero aunque se le menciona muy poco, no por eso es menos importante, ¿de acuerdo? O sea, el no aparecer mucho no significa que sea uno menos importante. Por eso ya vamos a ir sacando principios acerca de la vida de este gran personaje. Hay muchos en las iglesias, hermanos, que no aparecen, que están escondidos, que aparentemente nadie habla de ellos, nadie les menciona, no comparten carteles con salmistas o con predicadores, están ahí en una iglesecica, quizás en el último banco, en un rincón, nadie les valora, parece ser que no aparecen por ningún lado, pero el que no aparezcan no quiere decir que no sean importantes. Hay tanta gente oculta que Dios tiene, que si Dios, hermanos, lo sacase a la luz, bendito sea su nombre, porque hay gente, hermanos, que está oculto como David detrás del redil de las ovejas, defendiendo a unos animales como son las ovejas de su padre, jugándose la vida, hermanos, contra el oso, contra el león, pero jugándose la vida para cuidar el rebaño de su padre Isaí. Y muchos, David, escondidos detrás del redil de las ovejas, que son héroes de fe, que son valientes guerreros del Señor, están escondidos, no se les valora, no se les aplaude. Pero tengo una palabra en esta noche: vale más la sonrisa del Padre en la intimidad que los muchos aplausos en público. Recibe esta palabra en el nombre del Señor. Vale más la sonrisa del Padre que los muchos aplausos en público que los hombres te puedan ofrecer. Es interesante, hermanos, que el nombre Enoc signifique consagrado. El nombre Enoc, para todos aquellos que quieran apuntar, hoy es un tema para tomar papel y boli, para apuntar algunas cosas. El nombre de Enoc significa consagrado. Miren, a pesar, hermanos, que se han especulado de que este personaje escribió libros, que si escribió el libro de Enoc, que si escribió un Apocalipsis de Enoc, a pesar que se ha, vuelvo a repetir, a pesar que se ha especulado de que ha escrito cosas y ha dejado escritos, nosotros únicamente, los que estudiamos la palabra del Señor, para poder predicar con certeza y con tranquilidad, podemos agarrarnos únicamente a lo que en la Biblia está escrito y creer que todo lo que está escrito en la palabra, que es inspirado por Dios, es lo que Dios quería que estuviese, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a conocer a este personaje sin necesidad de ir a otras fuentes y de decir de que si lo que escribió en el libro de Enoc o en el Apocalipsis de Enoc sea real, sea mentira. Independientemente de todo eso, no tenemos necesidad, porque tenemos la Biblia, y aunque solo aparece en estas 3 ocasiones, tenemos información suficiente para conocer a este personaje. Enoc, su nombre significa consagrado, ¿de acuerdo? Pero lo que sabemos a lo largo de la Biblia es que este hombre vivió durante ¿cuánto? Durante 65 años, donde no hay ningún cambio en su vida. Es decir, él tenía, todos los que le mencionaban le decían consagrado, él tenía un bonito nombre, consagrado, pero en 65 años, a pesar que tiene el nombre de consagrado, no se le atribuye nada más, no se le da más información, no aparece con 20, no aparece con 30,
No sabemos nada de él a los 40 años, a los 50, pero a los 65 años, hasta los 65 años, este personaje no aparece. Ha tenido el nombre de consagrado, por eso es que ha estado oculto. Porque escúchame bien, todos aquellos hermanos que viven una vida consagrada, su consagración no comienza en público, sino en la intimidad. Queremos, hermanos, vivir una vida consagrada. La consagración está en el silencio, en la intimidad, donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha. Los consagrados comienzan, hermanos, aquí, también en Cellos, en los canales, donde no se reciben aplausos, donde nadie te grita amén ni aleluya, donde no hay un público al cual mirar, hermanos. La gente nos tacha de locos. ¿Qué hacéis encerrados en vuestras casas, hablando a los móviles, hablando a un micrófono, sin saber si os escuchan? Pero saben, es ahí, en la intimidad, en el silencio, donde no se busca aplausos, donde no se busca el amén ni el griterío de la gente. Es en la intimidad, en el secreto, en el silencio, en el desierto de la soledad, donde comienzas a vivir una vida consagrada. Este varón que tiene el nombre de consagrado durante 65 años en el anonimato, pero llega el día donde algo le ocurre a la vida de este personaje que va a cambiar su vida para siempre. Algo le ocurre a los 65 años de edad, que la vida de Enoc dio un cambio brusco y es digno de estudiar. Lo que le ocurre a este personaje a los 65 años, hermanos, es lo siguiente. Vivió Enoc 65 años, atención, y engendró a Matusalén. Es decir, a los 65 años de edad, este hombre es padre. Es padre de un niño al cual él decide ponerle por nombre Matusalén. Es interesante que nadie elija su nombre. Yo me llamo Eugenio, no porque elegí llamarme así. Otros decidieron, en este caso mi padre decidió llamarme así. Yo me llamo así en honor a mi abuelo que está con el Señor. Ya os contaré un día el testimonio tan precioso de la noche que partió él. El Señor le dio la lucidez y la bendición de contar cómo ángeles venían a por él, y él lo contó, hermanos. Ya os lo contaré y es impresionante. A los 65 años es padre y le ponen por nombre Matusalén. ¿Saben ustedes, hermanos, que para entender la Biblia, uno de los métodos más extraordinarios para entender la Biblia es estudiar la Biblia con un glosario de nombres? Es decir, nosotros entendemos la Biblia así estudiándola, pero si tienes un diccionario del significado de los nombres, te va a ayudar mucho más a entender la palabra de Dios. Porque nada de lo que está escrito por casualidad. Y de hecho, cuando los hebreos ponían nombre, no ponían los nombres al azar. En la Biblia hallamos nombres y ni tan siquiera los nombres que aparecen en la Biblia están puestos así por el azar. Los hebreos, hermanos, a lo largo de la Biblia vemos interesantes bendiciones a través de los nombres. Miren, hermanos, lo que hacían, lo que significaba un nombre en la Biblia. Por ejemplo, cuando Rebeca da a luz, dice la Biblia que nace un bebé que es velludo, tiene mucho pelo, y entonces le toman y dicen: a este vamos a ponerle por nombre, ya está, Esaú. Y bueno, nosotros lo leemos así en el castellano, Esaú, pero Esaú significa velludo. Entonces, ¿por qué se llama Esaú de esa manera? Porque cuando nació le vieron que tenía mucho pelo y le dijeron: pues vamos a llamarle mucho pelo.
Pero nosotros lo entendemos como Esaú. Sin embargo, tras él nace otro, y dice que tenía su mano agarrada al calcañán, al talón de su hermano. Y a este le dijeron, bueno, a este le vamos a llamar Jacob. Nosotros decimos, bueno, Jacob, un simple nombre. Pero ellos lo entendían de esta manera. Y a este que ha nacido, que tiene la mano agarrada al talón de su hermano, le vamos a llamar pues suplantador. Y conforme lo que vieron, así ponían nombres. Por ejemplo, cuando Moisés es tirado en un carrizal, hermano, y le sacan la hija de Faraón, dice la Biblia, y le llamaron Moisés. Nosotros, qué bonito nombre, Moisés. Bueno, Moisés significa sacado de las aguas. ¿Por qué? Porque fue sacado de las aguas del Nilo. Entonces, había dos motivos que ponían nombre. Número uno, ponían nombre por lo que veían o estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el arca de Jehová es capturada? Capítulo 4 de Primera de Samuel, capítulo 3, es capturada. Elí es muerto, ¿recordáis? Sus hijos Ogni y Fines también son muertos. Y dice que una de las mujeres, una de las nueras de Elí, tiene un hijo, y dice la Biblia que cuando ella escuchó que el arca de Jehová había sido tomada, puso por nombre a su hijo Icabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque traspasada ha sido la gloria de Israel. ¿Te das cuenta? Ponían los nombres dependiendo de la situación en la que estaban viviendo, número uno, dependiendo lo que veían en ese momento, número dos, y también inconscientemente, sin que ellos lo supieran, estaban profetizando sobre esa persona. Por ejemplo, el que iba a salvar al mundo, el que nos salvó a todos nosotros, no podía llamarse Jacob, suplantador. Tampoco se iba a llamar Moisés, sacado de las aguas. Sin embargo, se llamó, he aquí, que su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque significa el Salvador. ¿Te das cuenta? Detrás de los nombres había algo más de lo que nosotros lo vemos en nuestro lenguaje castellano. Y escuchen, Dios habló a Enoc, el consagrado de la intimidad, y le dijo, ¿sabes qué, Enoc? Te voy a dar una palabra. Y atención, profundizamos. ¿Saben ustedes que Enoc era profeta? Y Enoc tenía un ministerio profético con una dimensión futurista. ¿Por qué sabemos que Enoc era profeta? Bueno, hemos leído Judas, verso 14, y dice lo siguiente: de estos también, ¿qué dice? Profetizó. ¿Quién? Enoc. Y este Enoc es el Enoc del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque para corroborar esto, cita la Biblia y dice, el Enoc que profetizó fue el Enoc séptimo desde Adán. Y nosotros nos vamos a la genealogía y vemos que el séptimo desde Adán es el Enoc del cual estamos todos hablando. Por lo tanto, Enoc fue un profeta. Pero escuchen, fue un profeta que podía profetizar y no cumplirse hasta muchos años después, miles incluso. De hecho, profetizó Enoc: vendrá el Señor con sus santas decenas de millares para juzgar a todos los impíos de sus obras impías. Hermanos, no había venido la primera venida del Mesías, Enoc profetizaba la segunda. O sea, un profeta con una dimensión mayor, un profeta con una visión futurista, un profeta al cual se le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una palabra de Dios. Y después de la palabra de Dios, que ahora os voy a decir cuál fue, le dijo todo lo que iba a suceder. Y a los 65 años tiene un hijo y entonces le pone por nombre Matusalén. Por eso os he dicho todo esto de los nombres. ¿Saben qué significa Matusalén, hermanos? Cuando nosotros vamos al significado de los nombres entendemos mejor todas estas cosas. Matusalén significa, cuando éste muera, será enviado.
Nosotros cuando llamamos a alguien decimos Matusalén, pero los hebreos cuando le llamaban le decía, cuando te mueras será enviado. Y vamos a demostrar que cuando Matusalén murió, ¿qué es lo que vino a esta tierra? Miren, Matusalén fue el hombre que más tiempo ha vivido. De hecho, cuando alguien es muy viejo dice, ¿tienen más años que quién? Tienen más años que Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén vivió 969 años. Aquí dos cosas a aprender. Número uno, ¿por qué los hombres vivían tanto tiempo? Bueno, número uno, Dios permitió la longevidad en aquel tiempo antes del diluvio para llenar la tierra. ¿De acuerdo? Número dos, el clima de aquel entonces, antes del diluvio, era totalmente diferente al clima de hoy. De hecho, la capa de ozono que hoy cubre el planeta Tierra era diferente antes del diluvio que ahora, era distinto. De hecho, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1 y lo estudiamos versículo por versículo, atención, encontramos esta palabra, e hizo Dios la expansión y separó, atención, las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban, ¿dónde? Sobre la expansión. Y al descubrir a la expansión las llamó cielos. Según la Biblia había aguas, estaba la expansión y por encima había aguas. Es decir, que la capa de ozono que cubría el planeta Tierra antes del diluvio era diferente, el clima era distinto. De hecho, en el tiempo milenial volveremos a ese clima, por eso es que el niño morirá de 100 años. Quien muera de 100 años en el tiempo milenial morirá siendo un jovencito. Habrá gente que viva 200, 300 años en el reino milenial, porque Dios va a restituir y va a volver a traer aquel clima que había antes, hermanos. De hecho, no había llovido, venía un vapor de debajo de la tierra que regaba todo. Y escuchen, Matusalén vivió 969 años por la razón de que cuando él muriese, algo iba a venir a la tierra. Supuestamente, ¿no? Le dijo, cuando éste muera será enviado. Así se llama Matusalén. Vamos a probar por medio de la Biblia. Miren. Capítulo 5, verso 25. Espero que me estén entendiendo y yo espero haber estado explicando la palabra fluidamente. Acompáñenme a Génesis capítulo 25 y vamos a ver qué es lo que vino cuando Matusalén murió. Capítulo 5, verso 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Escuchen, a los 187 años Matusalén es padre. Apúntalo. A los 187 años Matusalén fue padre. Fue padre de un niño llamado Lamec. Capítulo 5, verso 28. Vivió Lamed, ¿cuánto? 108. Eugenio, te se ha cortado. Vamos a volver a repetir. Vamos a demostrar por medio de la palabra qué es lo que vino a la tierra cuando murió Matusalén. Capítulo 5, verso 25 de Génesis. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Es decir, Matusalén a los 187 años es padre. Apunta, a los 187 es padre. Verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Apunten. Matusalén a los 187 es padre. A los 369 es abuelo. Apunta. Matusalén a los 187 padre. A los 369 abuelo. Pero es abuelo de quién? Y llamó su nombre Noé. Es decir,
A los 187 es padre de Lamed. A los 369 es abuelo. ¿De quién? De Noé. El día que nació Noé, Matusalén tenía 369 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Digo yo, ¿cuántos años queda para que muera este hombre? Si tiene 369. Si empezamos a sumar, nos daremos cuenta que el día que nació Noé, Matusalén tenía 369 años y él tenía que morir. Si murió con 969, moriría 600 años después, ¿verdad? Pues como en la Biblia no hay contradicción ninguna, nos vamos ahora a Génesis capítulo 7 y verso 6 y leemos lo siguiente. ¿Era Noé de cuánto? De 600 años. Gloria a Dios a su palabra. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¡Qué maravilla, hermanos! No es casualidad que Matusalén se llame así por casualidad. No, Enoc le puso a su hijo Matusalén porque Dios le dijo, ¿sabes qué, Enoc? Cuando muera tu hijo, algo será enviado a la tierra. Cuando tu hijo, el que acaba de nacer, cuando tu hijo se muera, va a venir un diluvio de las aguas. Un diluvio y va a exterminar toda la tierra. Voy a destruir toda la tierra cuando tu hijo se muera. Por eso escuchen, el diluvio no fue anunciado únicamente por Noé, el diluvio fue anunciado 1000 años antes, por la vida de una profecía viviente, que fue un hombre llamado Matusalén. Dios le había dicho a Enoc, ¿sabes qué? Cuando tu hijo se muera, vendrá algo a la tierra que será destruido. Por eso es que Dios alargaba la vida a Matusalén, porque oigan, Dios no es tan cruel como lo pintan, que Dios no es tan malo, que Dios no se regocija en que la gente sufra. Dios, hermano, decía, yo le he dicho que cuando su hijo muera, tengo que destruir la tierra 100 años. No, venga, 100 años más. Llegaban 200, no, 100 años más. A ver si es que cambian de sus maldades. Llegó 400 años, no, voy a alargarle 100 años más. Y fue el hombre que más ha vivido. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Dios aguantó y soportó la maldad de la humanidad 1000 años. Y les estuvo diciendo, ¿no entendéis que cuando muera Matusalén tendré que destruir la tierra? Y escuchen, Dios le dijo a Enoc, cuando tu hijo muera será enviado a la tierra. Ese fue el motivo de que desde el día que nació Matusalén, dice la Biblia, atención, estamos mirando la Biblia con microscopio, miren, caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? Después que engendró a Matusalén. ¿Te estás dando cuenta? Enoc podría vivir una vida consagrada, pero no caminaba con Dios. Pero algo sucedió en la vida de Enoc, que desde ese momento comenzó a caminar con Dios. ¿Qué le sucedió? Que tuvo a Matusalén. Tuvo un hijo, recibió una palabra de Dios y le dijo, ¿sabes qué, Enoc? Cuando tu hijo se muera tendré que destruir la tierra. Y claro, aquí entra una pregunta clave. ¿Alguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir? Nadie sabemos la hora de la muerte. Yo no sé cuándo voy a morir. Imagínate que Dios me viene a mí y me dice, ¿sabes qué, Eugenio? Te voy a dar una palabra. Cuando tu amigo el fulano se muera, yo vengo. Vamos a poner una suposición, un ejemplo para entender. Cuando tu amigo el fulano se muera, al día siguiente yo vengo. Claro, como yo no sé cuándo va a morir, ¿qué es lo que hago? Empiezo a caminar con Dios y a consagrarme. Porque como él no sabía cuándo su hijo moriría, él se despertaba una mañana y decía, ¿sabes? Hoy puede ser el último día de mi hijo. A lo mejor hoy se muere. Y Dios dijo que cuando él muriese algo vendría. Voy a consagrarme. Y empezó a consagrarse.
al siguiente día, puede que hoy sea el último día de mi hijo, voy a caminar con Dios. Y empezaba a caminar con Dios, se empezaba a consagrar. Y pasaban los días, las semanas, pasaban los meses, pasaban los años. Hermanos, Matusalén no moría. Sin embargo, Enoc cada día se consagraba, como si el día que él se despertara fuera el último. Como no sabía cuándo moriría su hijo, entonces él vivía con un temor reverente tal que tanto fue su consagración que Dios dijo: ¿sabes qué? No voy a permitir que mueras en el diluvio. Y un día salió a caminar con Dios, se dio la vuelta, y cuando se quiso dar la vuelta, ya no estaba en la tierra. Dios le había arrebatado, de modo que hoy Enoc es uno de los dos personajes de la Biblia que está en el cielo sin haber experimentado la muerte. Han sido arrebatados Enoc y Elías, pero Enoc fue arrebatado a causa de una consagración tan grande, porque como no sabía cuándo su hijo iba a morir, él vivía cada día como si fuera el último. ¿Qué aprendemos de Enoc? Enoc es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes que venga el diluvio, Enoc fue arrebatado. Por eso es un tipo de la iglesia, porque la iglesia, antes de que venga el diluvio de la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. La iglesia no pasa la gran tribulación. Pero ¿quiénes serán arrebatados para no sufrir el diluvio que viene a este mundo? ¿Quiénes serán arrebatados como Enoc? Únicamente los que vivan consagrados como Enoc, los que caminen con Dios como Enoc. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? ¿Sabes qué cambió la vida de Enoc para comenzar a vivir una vida consagrada y caminar con Dios? Hubo un nacimiento de por medio. Y es que, ¿sabes? Para comenzar a caminar con Dios y consagrarte y estar listo para ser arrebatado, tiene que haber un nacimiento por medio que cambie tu vida para siempre. Y no es otro que nacer de nuevo. De modo que tengas que decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la persona del Hijo de Dios. Que tengas que decir: ¿sabes qué? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué? El viejo hombre fue crucificado, pero juntamente con su resurrección nos ha dado vida, para que comiences a vivir una vida en consagración, para que comiences a caminar con Dios. Tiene que haber un nacimiento de por medio, y es un nacimiento nuevo donde tu vida cambie para siempre. Y si verdaderamente somos como Enoc, y ahora vamos a Hebreos, si somos hombres de fe, si somos hombres de fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Siempre decimos, bueno, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la certeza de lo que se espera? ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Miren, la certeza de lo que se espera. La fe es que lo que espero es cierto, que aquello que espero es verdad. ¿Y qué esperamos? Esperamos la redención, esperamos el rapto, ¿verdad? Pero también es la convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos pero estamos convencidos de que existe? A Dios no le vemos con nuestros ojos, pero estamos convencidos de que existe. Entonces, la fe implica estar relacionado con el futuro y con lo invisible. La fe es creer también que alguien a quien no veo con mis ojos viene a por mí. Y si verdaderamente creemos en el rapto, ahora sí que me encantaría que me respondieran y dijera: ¿cuántos creen en el rapto? Seguramente muchos dirían: amén. Ahora te pregunto, ¿por qué no vives tu día como si fuera el último? ¿Por qué no vivía sus días como si fuera el último? Por eso fue arrebatado. Porque no sabía cuándo iba a venir el diluvio a la tierra. Nosotros tampoco sabemos cuándo va a venir el rapto, porque el día y la hora nadie sabe. Estamos en las mismas condiciones que no, si somos cristianos, claro está.
si hemos nacido de nuevo. Nadie sabemos cuándo va a venir el rapto, de la misma manera que Enoc no sabía cuándo su hijo iba a morir y iba a venir la destrucción a este mundo. Estamos en las mismas condiciones, pero escuchen, ¿nosotros caminamos con Dios como caminó Enoc? ¿Estamos consagrados como lo estuvo él? ¿Verdaderamente quieres ser arrebatado? Termino con esto. Alguien dijo: el que camina con el odio se lo lleva. El que camina con el rencor se lo lleva. El que camina con vicios, los vicios se los llevan. Pero hay el que camina con el Dios de los cielos. Te aseguro que el Dios de los cielos se lo lleva. Si verdaderamente queremos vivir una vida consagrada, si verdaderamente queremos caminar con Dios, si verdaderamente queremos ser arrebatados, si verdaderamente, hermanos, creemos que el rapto es inminente, que no lo sabemos, que ya está todo cumplido, que en cualquier momento sucede, ¿por qué no vives como si este día fuera el último? Con esto te dejo una frase que escuché a mi abuelo, que ya está con el Señor. Le escuché decir: Eugenio, vive como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado esta mañana y viniese esta noche. Gracias a todos por haberme escuchado, familia de Conquistando Corazones. Créanme que les he dicho todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque he predicado sin notas, porque quería predicar un mensaje directo de mi corazón, con todo mi sentimiento, para haceros bien. Gracias por escucharme, gracias por este tiempo. Espero que me hayan entendido y les haya hecho bien la palabra del Señor. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Pedro, adelante, amigo.